corazón hablar del despertar de los Giborim, así brevemente, unas 2 horas quizá, ¿verdad? No sé si, no, breve, el despertar de los Giborim y cabal con los mismos pasajes, y es todo tan impresionante que le tengo que pedir al Señor sinceramente que tenga misericordia de mí para poner en orden mis pensamientos y poderle trasladar lo que Él quiere que traslademos. Amén. Él va a hacer lo que ha propuesto en su corazón hacer. Quisiera entonces empezar hablándole un poquitito de los Giborim. Brevemente, esta palabra aparece por primera vez en Génesis capítulo 6, cuando los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres para sí y les engendraron hijos, y de aquí nacieron los Giborim. En ese tiempo habían Nefilim, Giborim, hombres, mujeres, gigantes. Habían 5 razas descritas en Génesis 6, aparte de otras razas paralelas. Pero de estos Giborim se dice que fueron los hombres de renombre, que fueron los héroes, que fueron los poderosos de la antigüedad. Y parecería que fueran solo malos, pero conforme empieza a pasar el tiempo, nos damos cuenta que Dios empieza a levantar sus propios Giborim. Es decir, había los Giborim de Dios. Están los Giborim del diablo. El primero de todos ellos se llamó Nimrod, y ese fue el que fundó Babilonia, Erech, y bueno, 5 ciudades grandes las fundó él. Pero también estaban los Giborim de Dios. El enemigo, que el Señor lo reprenda, generalmente trata de llegar antes que Dios a todas las cosas de Dios. Por ejemplo, nosotros vemos a Simón el mago, que está en Samaria embrujando gente antes de que llegue Felipe. Vemos a Bar Jesús en Hechos capítulo 13, que está tratando de confundir a Sergio Paulo mientras llega el apóstol Pablo, pero llegó primero lo malo. Vemos que el anticristo se manifiesta antes de la venida epifánica de Cristo, tal como está escrito en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Entonces, como que estos Giborim llegaron antes que los Giborim de Dios. Y es interesante, por favor, déjeme llamar su atención a esto. Es interesante que la forma como se dieron el nacimiento de los Giborim fue porque los hijos de los Elohim se metieron con las hijas de los hombres, y de ahí brotaron los Giborim. Y el plan de Dios era que Dios, mire esto qué tremendo, Dios, el Altísimo, se iba a meter en una mujer, y de ahí iba a nacer el santo ser que nosotros sabemos que es el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, el unigénito, el primogénito, el Señor Jesucristo, a quien le damos un aplauso con todo nuestro corazón. Pero es impresionante también que ese hijo era una semilla que el Señor iba a sembrar en tierra para tener hijos. Pero esos hijos, es decir, yo me estoy refiriendo al hermano que está a la par suya. Dígale, están hablando de usted, hermano, despiértese, dígale, están hablando de usted. De él me estoy refiriendo yo. El Señor había determinado que ese hermano que está a la par suya fuera un Giborim, un héroe, un poderoso. Y el mundo trató de engañarlo, haciéndole ver
que no servía, que no valía, lo emborrachó, lo drogó, lo menospreció, lo arrastró, para que ese Giborim llegara a pensar que era nada. Pero el Señor se apareció para destruir las obras del maligno y no solamente salvarnos, sino que darnos el estatus en nuestra propia mente de quién somos. ¿Sabes tú quién eres? Quisiera mencionarle que coincide con las profecías, hermano. Proclamad esto entre las naciones. Preparaos para la guerra. Despertad a los valientes. Ahora es interesante que esta palabra, valientes, en el hebreo es Giborim. Giborim. Despierten a los Giborim. Qué interesante, hermano, porque quiere decir que hay muchos valientes que están dormidos, hay muchos Giborim que están dormidos, y mientras están dormidos, pues no pueden hacer la función a la cual Dios los llamó. Y entonces veo aquí algunas cuestiones que quiero contarle. Gibor, que es el singular de Giborim, sería plural Giborim, Gibor singular, quiere decir muchas cosas. Y todas esas cosas Dios nos las quiere ministrar, despertándonos en esta oportunidad para la gran función a la cual nos ha llamado. En primer lugar quiere decir guerrero. Y entonces acá es en donde tú tienes que saber que Dios nos ha llamado a la guerra, que el evangelio es salvación, pero que lo tenemos que pelear. Nuestra bendición, hermano amado. Nosotros acabamos de estar ahorita en Cuba, le contaba aquí con mi esposa, uno de mis hijos y la hermana Sonia y otro misionero que venía de España, hermano Raúl. Y hermano, pudimos ver palpablemente la batalla entre las fuerzas del enemigo y las fuerzas de Dios, afectándonos a nosotros. Mire, todo el mundo sufrió enfermedad y a la par, cabal de la iglesia del hermano Raúl, de los dos lados, brujos, santeros, tratando de eliminar la unción del Espíritu Santo. Pero ¿quién puede eliminar la unción del Espíritu Santo, hermano? ¿Quién se atreve? Pero lo que sí puede ser afectado son los vasos. Y muchas veces, y ojo con esto, por favor, porque si somos afectados nosotros, muchas veces es con desgaste. No es tanto el tamaño de la batalla, sino que lo tupidito, que viene un problema que es una zorra pequeña y que lo logra resolver, que medio lo está resolviendo ya, y aparece otro problema y ahora lo está resolviendo. No son grandes problemas, son pequeños, pero de repente se levanta otro, y hermano, es lo tupidito lo que muchas veces es una guerra de desgaste. Y yo te quiero decir que tú eres un Giborim y que no te tienes que achicopalar. Déjeme hacerle una pregunta, hermano amado, por favor. ¿Cuántos de ustedes han tenido batalla los últimos días? Wow, por favor, deje su mano en alto en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué? La gloria de Jehová está con usted. No desmaye. La victoria está por llegar. El Señor te la da desde ya. No, eres un Giborim. Eres un Giborim de Dios. Voltéate al hermano que tienes a la par y dile: tú eres un valiente de Dios, hermano. Aunque no lo creas, no te canses.